Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez vamos a hacer una comparativa sobre cómo han sido estos 6 meses en Japón a las previsiones que teníamos previamente. Recordáis que teníamos un vídeo por ahí antes de marchar a Japón, lo que teníamos que tener en cuenta, más o menos las expectativas de lo que yo tenía respecto a cómo iba a ser mi vida allí. Y bueno, vamos a ver cuántas se han cumplido y cuántas no. Y vamos a ir viendo en una serie de vídeos diferentes comparativas, el transporte, el trabajo, los estudios, cómo ha ido todo un poquito, respondiendo un poquito también a todas las preguntas que me habéis dejado a lo largo de estos meses en los distintos comentarios. Y aquí podemos recordar los gastos mensuales que hemos visto en el anterior vídeo, en el cual pues decíamos que un coste aproximado de vida en Japón es entre unos 100.000 y 175.000 yenes, que viene a ser unos 800 y pico euros a unos 1.500 casi. Ya hemos visto que en mi caso, bueno, pues la renta con costes energéticos y demás iban a ser 29.000 yenes. Mientras estuve en la residencia, sí, se cumplió. La comida, yo yo me excedí y puse que unos 40.000 yenes. Al final, que va, tal y como me habían dicho en la escuela, en torno a unos 20 o 30.000 yenes. Teléfono móvil, también me pasé un huevo. De 4.700 yenes que esperaba a unos 1.700, 1.600 más tasas. El abono mensual de transporte nunca lo llegué a utilizar. Directamente recargaba la tarjeta y gastaba menos. Con lo cual, esos 84.200 yenes que fijé, que gastaba mensualmente, no. Fueron un poquito menos, tanto a la hora de la comida como la del teléfono móvil. Luego la renta, bueno, se vio incrementada cuando me mudé de casa, vaya. Y el abono mensual de transporte también se veía reducido. Y luego en los otros, pues no siempre gasté eso. Hubo meses en los que realmente llegué hasta a ahorrar 20-30.000 yenes. Con lo cual me dio para bastante. Y ahora vamos a ver cómo se ajustan los precios a la realidad. Resulta que en el mes de julio yo pagaba una renta con luz, agua, internet y otros menesteres por unos 40.000 yenes, que vendría a ser unos 300 euros. Esto fue un poquito más caro que las rentas primeras que estuve pagando en la escuela, que eran de 29.000 yenes. Pero bueno, igualmente tenían muchas más ventajas. Todo el mundo tenía un extra de 10.000 yenes, en el cual pues incluía comida, papel higiénico, aceite, un montón de cosas más, uso de bicicletas, pero bueno, a mí me hicieron el favor de no tener que pagarlo, así que eso me ahorraba. En comida, más o menos, fueron algo menos de 30.000 yenes por mes. Más o menos la mayoría de los meses fue algo similar, entre 25.000 y 30.000 yenes. Incluso hubo un mes en el cual gasté bastante menos, pero bueno. 30.000 yenes, como veis, pues unos 224 euros. Por ahora ya estamos teniendo que entre vivir y comer 524 euros. No parece muy caro. A lo cual hay que añadirle también el teléfono móvil. Conseguimos hacer un contrato y bueno, el precio por mes eran 1.728 yenes con las tasas ya incluidas. Sin tasas pues eran 1.600. Unos 13 euros, algo bastante similar también a los precios de aquí de España. ¿Qué más? Tenemos también el abono mensual de transporte. No tenía un abono, con lo cual más o menos gastaba en torno a los 8.000, 10.000, así que puse más o menos 9.000 mensuales, ¿vale? Había meses que gastaba menos porque viajaba menos o porque utilizaba el bono de todo un día, con lo cual, desde que lo descubrí, podía hacer viajes, todos los que quisiera, en un día, que solamente pagaba los 800 yenes o 600 yenes, dependiendo del tipo que fuera, y salía mucho más rentable. Entonces tenemos que un total de 80.728 yenes, unos 604 euros mensuales,
era lo que podía gastar. A eso pues habría que sumarle algo de ocio. En plan salir a comer fuera, viajar, comprar algún que otro capricho. Y más o menos, como habíamos puesto en la otra, pues unos 20.000 a 30.000 yenes que podían ser más o menos mensuales. En euros, pues entre 150 y 224 euros. Con lo cual, los costes de vida más o menos se asemejan bastante a lo que teníamos previsto, que era alrededor de unos 700, 800 euros, algo menos de los 1.000 euros, de los 100.000 yenes, perdón. Algo menos de los 100.000 yenes, que era lo que habíamos fijado ahí como tope. ¿En qué se nos van los gastos? Bueno, pues vamos a mirar un poquito lo que ha sido el mes de julio. En el mes de julio, aquí veis dividido en qué se han ido los gastos. El gasto de otros principalmente es la renta de la casa y un par de gastos que hubo dentro de la casa, que comprar secadores y demás. Bueno, ese dinero, aunque de primeras lo tuve que poner yo, luego me lo dieron. Luego de comida, como podéis ver, 24.656 yenes. No es algo muy grande, ¿verdad? Sigue siendo menor de los 30.000, tal y como nos habían dicho de primeras en la escuela. Transporte, este mes, 7.800 yenes. Además, la ventaja de gastar eso en el transporte es que hay trabajos en los cuales te pagan el transporte. Es decir, que parte del dinero del transporte me fue abonado dentro de los ingresos que tuve ese mes. Vestir, pues como veis ahí compré algo. Me parece que lo que compré en este mes, si mal no recuerdo, es el Jinbe de Dragon Ball. Sí, fue eso lo que compré. Luego de regalo compré algunas cosas, tal, bueno, pues 5.200 yenes. En el apartado de cultura, pues fueron unos libros que me compré de japonés. Y de salud, 2 visitas al médico que tuve que hacer y medicinas. No, nada caro, la verdad. Y si revisamos ahora los 6 meses que pasemos allí, aquí vemos que hubo un total de ingresos de 548.278 yenes y unos gastos de 358.224 yenes. Y ahora vamos a ir analizándolo poco a poco. Y es que dentro de todos esos ingresos, 434.018 yenes fueron salario. Eso pues podéis hacer vosotros mismos el cálculo en Google a ver a cuánto equivale en cada moneda. Y el otros son otro tipo de ingresos que tuve por X razones que me vinieron de una manera o de otra. Principalmente fueron cosas de ahorro y bueno, esas cosas. Luego en el apartado de gastos, el apartado de gastos no refleja exactamente todos los gastos, ya que en abril y en marzo, bueno, en marzo no está contado aquí. En abril y en mayo no llevé una cuenta muy fiel a los gastos, la verdad. No había empezado a tomarme muy en serio todo esto. Empecé realmente a finales de mayo y ya junio, julio y agosto los tomé mucho más en serio. Pero bueno, el apartado de ingresos sí es verdad. Pero bueno, como podéis ver, los gastos de educación vendrían a ser el mantenimiento del piso de la academia, donde estaba, la residencia. Y bueno, pues otros gastos, comida, como podéis ver, lo que os decía, no llevé la cuenta muy allá. El mes que sí lo llevé en condiciones fue julio, que por eso es el que os estoy enseñando. Y bueno, el vestir, transporte, regalos, cultura, salud, entretenimiento, un poquito de todo, es lo que esta aplicación nos enseña. Pero ya os digo, donde realmente llevé la cuenta fue en julio. Así que quedaros con ese mes como un mes clave. Donde, bueno, hubo más gastos y también hubo más ingresos. Pero bueno, más o menos mis gastos mensuales, pues eso, en torno a los 80.000, 90.000, por ahí más o menos. Y los ingresos, pues alrededor de unos 100.000 más o menos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que esta va a ser una serie de vídeos comparando las previsiones que teníamos previas de nuestro viaje a Japón con la realidad.
Y si os ha gustado, ya sabéis, darle ahí al like, que ya vi que os gustó mucho el vídeo del vello púbico. Y bueno, dejármelo en los comentarios y compartidlo por vuestras redes, por favor, porque así podremos llegar a mucha más gente, que ya somos 1500 en el canal. A ver si logramos llegar a los 2000 antes de que se acabe el año. Así que venga, muchas gracias y nos vemos. Chao.